Ya, ahora sí, primeras cosas primeras, pero ya vamos a empezar en Juan capítulo 8 y vamos a pensar en las próximas 3 semanas sobre el liderazgo espiritual. Y algo muy importante que necesitamos en las iglesias, en las casas, en grupos pequeños, en todos lados, es liderazgo espiritual. Que personas que aman al Señor y siguen al Señor. Y yo estoy convencido que tenemos gran necesidad de personas que aman al Señor y viven para Él. En esta primera parte que vamos a estudiar, vamos a pensar en el testimonio fundamental. Y de nuevo es Jesús y Él está en una discusión con los líderes y está defendiéndose a sí mismo delante de ellos. Y vemos o lo que vamos a ver en estos versículos, son 5 elementos de su liderazgo. Y al final lo que quiero es que miramos esos 5 áreas y cómo aplica eso a nosotros. Entonces vamos a identificar 5 áreas en Él que demuestra su liderazgo y cómo era Él. Nosotros podemos ver en Él como una persona que no tenía nada por esconder. Él tenía la conciencia limpia. Él vivía lo que Él estaba hablando. Pues nosotros también necesitamos vivirlo. Necesitamos vivir a tal forma que las personas no pueden señalar algo en nuestras vidas. Ahora, Jesús, Hijo de Dios y perfecto. Entonces no vamos a vivir una vida perfecta, pero sí podemos vivir una vida perdonada y podemos vivir a tal forma irreprensible que podemos pedir perdón, restitución, reconciliación. Entonces no es tanto que nosotros tenemos que ser perfectos en el mismo sentido que Jesús era impecable, pero sí podemos andar en santidad. Sí podemos andar irreprensibles. La crítica grande contra la iglesia es hipocresía, que no viven lo que dicen. Entonces tenemos que vivir. Ahora, lo que vamos a pensar en esta primera parte es el testimonio fundamental. Y cuando uno piensa en testimonio, puede pensar en lo que hablamos, porque si damos testimonio con nuestros labios, o damos testimonio de la vida en Cristo en mí. Pero aún puede poner reputación fundamental ahí. Porque vamos a hablar de la vida. La forma que Jesús habló a ellos era porque no podrían señalar nada en su vida. Él sí tenía su conciencia limpia. Había vivido delante de ellos. Y así tenemos que ser nosotros. Tenemos que vivir a tal forma que tenemos la plataforma, llamamos eso la autoridad moral. No es solo, tenemos la palabra de Dios y podemos decir, aquí dice la Biblia, pero si nosotros no vivimos lo que dice acá, no tenemos la autoridad moral, no tenemos la influencia que viene a través de una vida. Entonces la influencia que tenemos en liderazgo espiritual viene a través de nuestra vida. Testimonio fundamental, nuestra reputación es la base para todo lo que vamos a decir, lo que vamos a hablar con otros. Entonces vamos a empezar en versículo 12 y mirar los 12 a 14 y ver el primer principio. Versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido, a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ok, vamos a pensar en esta primera parte
Y vamos a pensar en el testimonio de Jesús en cuanto de sus obras, lo que él hizo. Y ya hemos visto en el estudio de Juan varios de los milagros, de las maravillas, las obras que Dios en Jesús ha hecho. Entonces, Él viene ahora para decirles, yo soy la luz del mundo. Yo soy el que llegó para alumbrar, para demostrar. Entonces, su vida impecable. Él vino para demostrar a nosotros las áreas, las cosas que están mal en nosotros. ¿Qué hace la luz? La luz viene para revelar. La luz viene para demostrar. Entonces, Él llega y solo en ver su vida, solo en ver cómo es Él, demuestra las deficiencias en nosotros, las cosas que tenemos que cambiar. Entonces, tenemos la verdad y la verdad revela en nosotros áreas que necesitamos cambiar. También la luz guía, la luz demuestra dirección, qué es lo que tenemos que hacer. La luz da perspectiva, el cómo vivir, cómo pensar, cómo los propósitos y qué necesitamos hacer. Entonces, Él vino a este mundo como luz. Él no trajo luz, Él es la luz. Entonces, Él es la verdad. Él es el que viene a nosotros para demostrar. Ok, vamos a volver a este versículo para ver la promesa, pero seguimos con lo que pasó con los fariseos. Entonces, inmediatamente atacan a Jesús. Inmediatamente dicen a Él, tú das testimonio acerca de tú mismo, y eso no es válido. Entonces, sacan un principio del Antiguo Testamento, de la ley, donde hay que tener 2 testigos para condenar a una persona, 2 o 3 que se ponen de acuerdo. Recuerda cuando vemos más adelante y cuando quieren crucificar a Jesús, siempre están buscando por lo menos 2 que se ponen de acuerdo, era la ley. Entonces están diciendo a Él, hey, no puedes dar testimonio por sí mismo. Luego la respuesta de Jesús en versículo 14, Él explica por qué su testimonio sí es válido. Porque Él entiende su origen y entiende su destino. Nosotros, por nosotros mismos, no vamos a entender ni la creación, ni lo que son los propósitos de Dios, o ni cómo podemos llegar, restituir, reconciliarnos con Dios. Todo eso es por revelación. Es solo a través de Dios que tenemos la revelación que podemos entender. El hombre, naturalmente, si miramos los científicos hoy en día, han creado evolución y the Big Bang y todo eso para explicar la origen. ¿Por qué? Porque no entienden, no estuvieron ahí. Jesús sí. Jesús estuvo antes de la fundación del mundo. Él fue partícipe en la creación, habló y creó. Entonces Jesús dice, yo sé de dónde vengo, sé mi origen y sé a dónde voy. Entonces es el único capaz para dar su propio testimonio. Entonces su testimonio es verdadero porque es Él que entiende aún lo que ellos no pueden entender. Ni ellos, los fariseos, que se consideraron los más élites, los más espirituales y no entendieron, pero Él sí. Entonces su testimonio es superior. Su testimonio porque Él tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Entonces, ahora vamos a volver al versículo 12. Pensando cuál es la promesa en versículo 12. Dice que Él llegó como luz, pero no para condenarnos, no para solo demostrarnos que estamos mal. Pero mira, Él dice, no andarán en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces la promesa que Él da a nosotros es si estamos dispuestos a entrar en una relación con Él, a andar con Él, nosotros vamos a participar de esa luz. Nosotros vamos a tener también luz en nosotros y vamos a caminar en el camino correcto. Vamos a tener otra perspectiva también. Vamos a tener ese guía dentro de nosotros y vamos a hacer las cosas como el Señor quiere. Entonces es la promesa que Él da a nosotros. Ahora vamos a mirar el próximo, que tiene que ver con el juicio. Y se ve un poco enredado en el principio, porque Él habla de juzgar y no juzgar. Pero hay una frase clave, en versículo 15, empieza y dice, vosotros juzgáis según la carne,
yo no juzgo a nadie. Ok, la clave para entender esta parte es esa frase, según la carne, y entender qué quiere decir según la carne. Porque luego dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces él saca el principio de Deuteronomio. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces él dice que hay dos, yo y mi Padre, que está dando testimonio. Entonces mi testimonio es verdadero. Ok, empieza con esa idea de juzgo y no juzgo. Ahora, Jesús no vino para condenar, es una parte de la idea. No vino para condenar a nosotros. Vimos en Juan 3:17 que ya estamos bajo la condenación. Y no vino para juzgar en el sentido de decir que estamos condenados porque ya estamos condenados. Ya estamos bajo la ira de Dios y somos hijos de desobediencia. Entonces ya todos nosotros, solo por nacer en este mundo, estamos bajo condenación. Él no necesita juzgar. Él no vino para este juicio. Él vino más bien para salvarnos, para dar esta luz, para darnos el camino de saber cómo íbamos a recibir la reconciliación con Dios Padre. No es su propósito, pero la clave ahí es según la carne. Él no juzga como los hombres. Los hombres juzgan según la carne, según nuestra naturaleza, según lo que nosotros podemos ver. Entonces vamos a pensar en esta parte del testimonio de su juicio, cómo es que él ve las cosas y cómo los seres humanos ven. Entonces, el problema es según la carne. Entonces, ¿cómo hace el hombre? El hombre mira las cosas predispuesto. Predispuesto en cuanto de cómo se ve la persona, cómo se viste, cómo anda. Aún antes de conocer a una persona, nosotros sacamos muchas conclusiones. Y antes de presentarse delante de un juez, es muy posible que ya condena a una persona sin haber escuchado nada, porque ya en su corazón ha tomado una decisión basado en lo que puede ver, basado en la forma que uno habla, aún sin saber los hechos, toma decisión por tradiciones, y ese es el problema de los fariseos. Juzgan según lo que ellos creen y todo lo demás que está añadido a la ley. Y el otro es por crueldad, que el hombre, como tiene en su corazón torcido, muchas veces juzga mal solo porque quiere hacer daño a otro, o por su propio orgullo, o por envidia, o por celos. Entonces hay muchas cosas en nuestras vidas, en nuestro corazón, que ni podemos entender nosotros mismos por qué tomamos ciertas decisiones. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Ahí está el problema. Nosotros no hacemos las cosas como deberíamos. Entonces, lo que él dice en versículo 16 es que si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Entonces, él sí hace las cosas diferentes, según la verdad, no según la carne. Entonces, hay una diferencia grande entre hacerlo como el hombre lo hace y hacerlo como Jesús lo hace. ¿Cómo es según la verdad? Un conocimiento absoluto. Él sabe todo, no hay nada oculto, no hay nada que él no percibe, o aún motivación de corazón, equidad absoluta. Él no es que favorece a uno o no al otro, como lo que hace los seres humanos. Y recompensa absoluta. Ahora, todos esos puntos para el creyente debe dar mucha consolación y mucho ánimo de pensar que Dios que me va a juzgar tiene con conocimiento absoluto, porque muchas veces hacemos cosas y creemos, bueno, nadie me ve, nadie ve lo que estoy haciendo y nadie me dice, qué bueno, pero Dios mira, Dios sabe lo que estamos haciendo y va a juzgar con un conocimiento completo, va a darnos una recompensa según lo que realmente merecemos y Él va a hacer exactamente igual. Ahora, al no creyente, al que no conoce a Cristo, o no anda en la luz, debe dar mucho temor, de pensar que no hay nada que Él no sabe. Él está fijando en todo y Él
no puede ser comprado. Él va a hacer las cosas exactamente justas también y va a dar a cada uno según lo que merece. Entonces, dependiendo de nuestra relación con Dios, si eso me da consuelo o me da temor. Pero Él va a hacer las cosas a la perfección. Podemos estar seguros de eso. Ahora, vamos a otro punto. El versículo 19 y 20. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Por estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le aprendió, porque aún no había llegado su hora. Entonces tenemos a Jesús que está en el templo, está en un lugar público enseñando. Recuerda que él iba a la fiesta en Jerusalén. Los hermanos iban a ir y dijeron a él, venga con nosotros. Y él dijo, no, todavía no. Y fue, no públicamente, pero llegó escondido, porque no quería causar problema. Pero ahora ya está en público, enseñando adentro del templo, en medio de sus enemigos, en medio de los que quieren pararlo, los que quieren matarlo, apedrearlo. Entonces, en versículos 19 y 20, lo que vemos es sobre ese punto de conocimiento. Él habla de que él conoce al Padre y ellos no. Ahora, él está hablando a los líderes, está hablando a personas que aprendieron del Antiguo Testamento desde arriba a abajo, memorizaron el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, tenían de memoria, entendieron los profetas, entendieron la poesía, pero él habla a ellos y dice, no conocen al Padre. Ese es un peligro más grande que hay en la iglesia y un peligro más grande en impacto, que uno puede tener mucho conocimiento en su cabeza sin tener una relación real con Jesús. La meta de estudiar la palabra de Dios no es ganar argumentos, no es que podemos discutir teología el uno con el otro o ganar a nuestro vecino un argumento. La meta de conocer la palabra de Dios es profundizarnos en nuestra relación con Dios. Y Él dice a ellos acá, el problema es que no me conocen a mí y no conocen a mi Padre. Aunque tienen mucho entendimiento intelectual, tienen mucha información en su cabeza, Él dice, no conocen a mí. Si conociera a mi Padre, me recibieron a mí. Entonces no conocen, no son salvos, no tienen una relación, no andan en la luz. Hay tantas formas que la Biblia describe cómo es nuestra relación con Él. Él dice que no tienen nada. Entonces en 19 y 20 vemos que ese conocimiento primeramente con el Padre, ¿cuál era el problema de corazón? No era un problema de capacidad mental, porque ellos fácilmente estudiaron la palabra de Dios, pero el problema de corazón y el problema del rechazo del Hijo de Dios, el rechazo de Jesús. Y en versículo 20 vemos que aunque Él está en medio de sus enemigos, que no aprendieron a Él, no era su hora. Él tenía absoluto control en cada momento. Él no fue capturado, Él entregó su vida en el momento exacto. Entonces, Él demuestra acá que Él es soberano, que Él tiene control absoluto y vemos el denuedo espiritual. Yo creo una de las marcas por lo menos más grandes del creyente, vimos eso en el estudio de Hechos, es denuedo espiritual, deseo de compartir el Evangelio y no tener temor de ir a una persona y compartir el Evangelio y predicar la palabra de Dios y Cristo crucificado y resucitado. Y Él hablando a ellos en la cara, no conocen ni a mí, a mi Padre. Y no tenía temor. Ese es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a mirar ahora versículos 21 a 24. Dice otra vez, les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Entonces piensa en ¿qué quiere decir eso? Abajo y arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces en versículos 21, 24 está hablando de carácter, está hablando de transformación en su vida. En versículos 21, 22, voy a cambiar eso. Habla de esa idea de buscar a Él y qué es lo que están buscando. Estaban buscando Mesías, estaban buscando el que iba a librarles del problema político. Entonces, cuando Él dice, me buscaréis, no es tanto que quieren a Jesús, pero quieren Mesías. Pero no hay otro. Él es el único. Él es el único Mesías. En rechazar a Jesús no hay otro. No hay otro que va a reemplazar a Él. Por eso Él dice, van a buscar un Mesías. Pero como rechazan a Él, ¿cuál es el resultado? Morirán en sus pecados. No hay otro. No hay otra esperanza para ellos. Es solo en Jesús. Entonces yo me voy y me buscaréis. Entonces no va a encontrar a otro. Él es la única respuesta. Y el resultado es separación eternamente. Morirán en sus pecados. Ir al infierno. Entonces en versículo 22 ellos están preguntando qué es lo que Él está hablando. Versículo 23, Él habla de la diferencia entre su persona y ellos, abajo y arriba. ¿Qué quiere decir abajo? Que sensual. La idea de lo que uno puede percibir a través de nuestros sentidos. Y el problema es que nosotros vemos muy poco. Nosotros vemos solo una parte y no tenemos todo el panorama, no podemos ver todo. Entonces, corrompidos, torcidos en nuestra forma de pensar, en la forma de ver las cosas. Él de arriba, puro, recto, Él sí puede percibir, Él puede discernir las cosas espirituales y el hombre natural no. El hombre natural no puede ni entender la palabra de Dios y los propósitos de Dios y entender la salvación. Tiene que ser algo espiritual que Dios hace en nuestras vidas. Él es de arriba, Él no está torcido, Él ve las cosas exactamente como son y es verdadero. Y el versículo 24 recuerda a ellos que sin Él no hay esperanza. Están afuera sin Él en sus pecados. Ahora, versículo 25, vamos a ver el último, que es sobre la obediencia. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Versículo 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque mira esta última frase en versículo 29, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces el resultado en versículo 30 es que escucharon su autoridad, escucharon las palabras que él está hablando, la verdad, y él vio personas que creyeron en él. Bueno, pues esa es la meta para todos nosotros. Queremos ver a otros que pueden creer en el Señor Jesucristo. Es el propósito de este libro, es que entender y ver estas cosas, que uno puede tener esa confianza y poner confianza en Jesucristo y tener vida eterna. Ok, ¿de dónde viene todo eso? Viene a través de su vida y sus
sus palabras. En versículos 25 a 30 vamos a pensar en la obediencia. Siempre hizo lo que agradó al Padre. En versículos 25 a 27 vemos su mensaje coherente. Cuando hablaron a él y dijeron, ¿quién eres? Él dice a ellos, yo siempre he hablado la misma cosa. Yo no he cambiado desde el principio. Ahora Él va dando a ellos poco a poco, a través de sus obras, a través de sus palabras, explicando quién es. Porque si Él solo sale de un solo yo soy Dios, lo matan, lo apedrearon. Entonces no era posible solo decir, pues yo soy Dios. Pero Él va enseñando a través de su vida, sus milagros. Todo es un proceso mostrando quién es, que Él es Mesías. Entonces Él dice, mi mensaje es igual. No ha cambiado nada. Yo estoy hablando lo mismo desde el principio. Y, en fin, es del Padre. Es el Padre, Él dice vez tras vez, yo estoy hablando las cosas que el Padre me ha dado. También en versículos 28, 29, Él habla de sus acciones. Lo que Él hace es coherente también. Son las cosas que el Padre le ha dado a Él. Entonces, lo que Él dice y lo que hace, todo es bajo sumisión al Padre. Él en obediencia anda delante de Dios Padre. Entonces, y los resultados creyeron. Bueno, no todos creyeron, pero algunos creyeron en Él. Entonces, siempre hay esa reacción. Hay algunos que creen y otros que no creen. Ahora, vamos a pensar en nosotros. Pensamos en esos 5 áreas y cómo es que nosotros, viendo como las áreas que Cristo vemos en Él y cómo nosotros podemos verlo en nosotros. Primeramente, vamos a pensar en las obras. Nosotros necesitamos vivirlo, necesitamos a través de nuestras acciones y nuestro servicio al Señor, que otros ven en nosotros la obra de Dios a través de nuestras vidas. Entonces, quiero darles 3 ideas en cuanto de obras. ¿Qué es lo que hace la obra? Vamos a hablar de propósito, proceso y resultado. El propósito, la razón por la cual yo hago las cosas es muy importante. La intención de mi corazón, porque yo puedo hacer algo y no con la intención correcta o el propósito correcto. Pero necesitamos hacer las cosas para la gloria del Señor. Y necesitamos hacer las cosas en la forma correcta también. Pero el propósito, intención, muy importante. Bajo la ley, si yo mato a una persona, depende de la intención si yo voy a la cárcel o no. Si fue un accidente comprobado, entonces yo voy libre. Pero si fue algo que planeado a través del tiempo y luego mato a una persona, es asesinato. Ese ya es otra cosa. Es algo planeado que yo quería matar a esta persona y voy a la cárcel. Entonces la intención del corazón es muy importante y delante de Dios la intención es muy importante. El propósito, proceso es igual de importante. El amor, 1 Corintios 13 lo hace súper claro, que si no hacemos las cosas por amor, con amor, no estoy haciendo nada. Y el resultado también, que estoy llenando una necesidad, ayudando a otra persona en esta actitud de servicio. Entonces, nuestras obras hablan de una vida transformada. Juicio. ¿Cómo hablo yo en cuanto a otras personas? ¿En qué pienso? Nosotros no juzgamos en el sentido de condenar a una persona al infierno, pero ¿cuántas personas condenamos nosotros sin haber escuchado lo que piensan o escuchado su opinión? Solo vemos y juzgamos y ya tenemos a esa persona fuera porque no queremos ni relacionarnos con ellos por la forma que se ve, la forma que actúan y nosotros ni damos a esa persona una oportunidad. Juzgamos más bien no según la verdad, pero según la carne, según lo que nosotros creemos. Conocimiento. Cómo reconozco a Jesús es súper importante y realmente es la base, mi relación.
que si yo rechazo a Él, yo necesito entrar en esta relación, reconocerlo como Señor y Salvador, que Él es Salvador y Señor en mi vida, reconocer cómo es Él. Carácter, si soy de abajo o de arriba en mis actitudes. Yo estoy viviendo esta vida sensual o estoy viviendo como una vida de arriba, puro, recto, delante de Dios. Y la última, obediencia. Estoy obedeciendo a Padre. ¿Cómo practico? La práctica. Estoy viviendo, estoy haciendo las cosas que siempre agrada a Dios. Son las preguntas que necesitamos hacernos. ¿Por qué? Porque esa es la vida espiritual, es liderazgo espiritual. Liderazgo espiritual no es que yo mando, no es que yo soy dictadura, no es que yo puedo decir a los demás qué tienen que hacer. El corazón del siervo o el corazón del líder espiritual tiene que ser corazón de siervo. Y vamos a ver eso más en el estudio de Juan, de cómo nosotros, si queremos tener un liderazgo espiritual, tiene que ser el corazón de siervo. Ese es número 1 en 3 partes que vamos a mirar en las próximas 2 semanas. Entonces tienen que regresar, no pueden fallar las próximas 2 semanas porque todo va junto. Entonces vamos a ver en las próximas 2 semanas 2 partes más en este capítulo que demuestra cómo es esta vida de un líder espiritual. Entonces quiero animarles a leer, estar leyendo la próxima parte a ver si puede ver qué es lo que al principio, que es la próxima parte de este liderazgo espiritual. Vamos a estudiar versículos 31 a 48 en la próxima semana. Que estén orando, que estén examinándose también. Okay, ¿cuáles son las cosas que yo necesito cambiar, que yo puedo ser ese líder espiritual? Vamos a orar. Padre, gracias.